Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Padre Santo, Señor bendito, gracias por este tiempo. Te pedimos, Dios mío, la dirección de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos y dándonos sabiduría para que podamos desarrollar esta clase y podamos aprender más de ti. Gracias, Señor, para ti la gloria y la honra. Amén. Bueno, vamos a comenzar hoy con un repaso de lo dado, ya que hoy es la última clase de este ciclo, por lo tanto vamos a hacer un repaso de lo que habíamos estado dando últimamente. Vamos a empezar con lectura y traducción. Petros blepei ton anthropon. Pedro ve al hombre. Pedro ve al hombre. Al hombre. Ho anthropos hegei adelphon Petron. El hombre tiene un hermano, Pedro. Vamos a continuar. Con la... Habíamos quedado acá, vamos a seguir. Vamos a ver algo, repasar algo sobre los verbos. Acá tenemos el verbo blepo. Blepo, yo veo, blepeis, blepei. Yo veo, tú ves el ve. Blepo, blepeis, blepei. Blepomen, blepete, blepusi. Vemos, ven, ellos ven. Blepusi. Continuamos. El verbo ejo. Ejo es tengo. Ejo, yo tengo. Ejeis, tienes. Ejei, él tiene. Ejomen, ejete, ejusi. Ejo, ejeis, ejei. Ejomen, ejete, ejusi. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos, ustedes tienen o vosotros tenéis y ellos tienen. Vamos a continuar. El verbo ligo, decir. Ligo, yo digo. Legeis, tú dices. Legei, él dice. Legomen, legete, legusi. Nosotros decimos, ustedes dicen o vosotros decís y ellos dicen. Continuamos. Acá tenemos las desinencias verbales. Las desinencias verbales, es decir, las terminaciones de los verbos. ¿Qué pasa con las terminaciones de los verbos? Los verbos, un verbo conjugado tiene dos partes. Una parte que es la raíz, que es la parte que no cambia. Acá tenemos, por ejemplo, el verbo blepo, blep, 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 blep. Esta parte no cambia. Y cada una de estas partes yo le pongo una terminación, que es la desinencia verbal, que es lo que me va a decir en qué número está ese verbo, si está conjugado en singular o en plural. Y qué persona. Entonces, por ejemplo, blepo es primera persona del singular. Yo veo. Blepeis, tú ves. Blepei, él ve. Y después acá vienen los plurales. Blepomen, vemos, nosotros vemos. Blepete, vosotros veis, oís o ustedes ven. Y blepusi, ellos ven. Vamos a continuar. Estas son las desinencias. O, eis, ei, omen, ete, usi. Usi. Esas son las terminaciones. Estas desinencias o terminaciones es lo que le agregamos al tema o a la raíz del verbo para que nos dé el verbo completo. Y entonces con el verbo completo nosotros sabemos qué persona, en qué persona está conjugado, si es singular o si es plural, y qué persona es
a la que me estoy refiriendo. Vamos a ver ahora las desinencias verbales solas. Acá están solamente las desinencias verbales, lo que yo le agrego a la raíz o al radical o al tema, que era lo que habíamos estado leyendo recién. O, eis, ei, omen, ete, usin. Continuamos. Estamos haciendo un repaso para poder recordar y estar más firmes en lo que estamos aprendiendo. Acá tenemos vocabulario, varias palabras acá que son de uso corriente, que las vamos a ver. Petros quiere decir Pedro. Filipos, Felipe. Jaire, hola, adiós, saludos. Nicodemos, Nicodemo. Marcos, Marcos. Hartos, pan. Carpós, fruta. Dulos, siervo. Continuamos. Estas son palabras que más o menos ya las tenemos vistas, ya las tenemos conocidas. Ustedes lo que tienen que hacer es, en este tiempo que tenemos por delante, donde no van a tener clase, ustedes con este material, ustedes vayan copiando en hojas, repitiendo estas palabras, copiándolas en griego, y a medida que las van copiando, después las pronuncian, y entonces al lado de la pronunciación que ustedes dicen, le ponen la traducción al español. Vamos a ver el verbo in mí. El verbo in mí, este verbo in mí está conjugado en tiempo presente del modo indicativo. Y es ser o estar. En mí, ei, estin. Yo soy, tú eres, él es. Esmen, esté, eisin. Nosotros somos, ustedes son, ellos son. Dijimos que esta letra, que es la nu, esta letra, es movible, porque puede aparecer en algunos casos o en otros no. ¿Cuándo aparece? Bueno, se agrega cuando termina la oración, cuando el verbo está al final de una oración, o cuando la ortografía lo requiere, cuando la palabra que viene después empieza con una vocal. Lo que tenemos que saber es que esta letra a veces aparece y a veces no aparece. Por eso está acá entre paréntesis. Vamos a continuar. Acá tenemos unos ejemplos. Vieron que acá hay un espíritu rudo. Por eso este artículo se pronuncia jo, como si fuera una jota, como si tuviera una jota delante. Es un espíritu rudo, jo, diferente que este otro artículo, este otro espíritu, que es un espíritu suave, que está inclinado hacia la izquierda, este está inclinado hacia la derecha. Entonces, cuando está inclinado hacia la derecha, este espíritu es rudo, es como si tuviera una J delante, decimos jo. Jo, apóstolos, acá no suena como J, simplemente es una A, apóstolos, jo, apóstolos, anthropos, estin. Vieron que acá, como termina, como el verbo está al final de la oración, le va la nu, se escribe. Si este verbo estuviera o acá adelante, no sé, si estuviera en otro lado, y la otra palabra no empieza con vocal, esta letra no iría. Acá, por ejemplo, dice, jo apóstolos estin agazos. Acá también va la nu. ¿Por qué? Porque la palabra siguiente empieza con una vocal, con alfa. El apóstol es bueno. Vamos a continuar. Acá tenemos más vocabulario. Eirene,
Eirene, paz. Aletheia, verdad. Doza, gloria. Entolé, mandamiento. Zoé, zoé, vida. Emea, gémera, día. Acá hay un espíritu rudo. Gémera, gémera, día. Foné, voz, sonido. Acá. Hora, hora. Psique, vida, alma. Psique, psique, vida, alma. Estas palabras es bueno que ustedes las copien, las repasen, las repitan y le pongan al lado del significado y que las copien varias veces en griego para que en koiné, para irlas familiarizándose con ellas. No sabemos cómo van a ser las clases el año que viene. Quizás las tengamos que seguir por Zoom. En ese caso, vamos a ver cómo implementamos para que haya más comunicación y que ustedes puedan tener más contacto, ustedes puedan comunicar un poco más conmigo. Traducción. Acá tenemos otra traducción. Acá, espíritu rudo, ho, ágathos, logos. La buena palabra. Logos, palabra. Este es el artículo, ho, la, agathos, buena, buena palabra. La buena palabra. Ho, agathos, logos. Acá, blepo, ton, mazeten, caí, didasco, autón. Yo veo al discípulo, macetén, discípulo, y kai, y didasco, enseño, autón, a él, autón, a él, le enseño a él. Blepo, ton, macetén, kai, didasco, autón. Seguimos. Comenzamos ahora con la segunda declinación. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo últimamente. La segunda declinación. Dijimos que habían 3 declinaciones en griego, pero empezamos a estudiar la segunda. ¿Por qué empezamos a estudiar la segunda? Porque es más fácil y porque es la más usada, contiene más sustantivos comunes. Dice, el sustantivo en griego tiene género, número y caso. En español, el sustantivo cambia en género y número, pero en griego koiné también cambia con los casos. O sea que en griego koiné vamos a ver cambios en los sustantivos en número, género y casos. Ahora, ¿para qué sirve todo esto, no? Además de complicar, pero no. Si bien en algo complica, pero también facilita por otro lado, porque nos indica qué parte ocupa ese sustantivo en la oración, en la cláusula, en el enunciado que hago. Definición. El sustantivo, ¿qué es un sustantivo? Es una palabra que se usa para denominar, o sea, para nombrar. Denominar es nombrar. Personas, animales, ideas, cosas, sentimientos. Por ejemplo, niño, dama, hombre, perro, lobo, tigre, guitarra, cama, lápiz, música, libertad, esperanza. Ustedes pueden seguir enumerando cantidad
de cosas, nombrar todo lo que está alrededor de ustedes, sustantivos. Los nombres de las personas también son sustantivos, pero en lugar de ser sustantivos comunes, son sustantivos propios. Por eso van con mayúscula. Por ejemplo, el nombre de un río, el nombre de una persona, el nombre de un arroyo, el nombre de una montaña, el nombre de una ciudad. Son sustantivos propios. Accidentes gramaticales de los sustantivos. Dijimos que en el español cambian el número y el género, pero en el griego koiné también cambian en casos, en los casos en que usted ha usado. Entonces tenemos número, género y caso. Vamos a ver el número. Expresa si el sustantivo está en singular o en plural. Género. En griego hay 3 géneros: femenino, masculino y neutro. Caso. Una palabra está compuesta por un lexema o raíz. No cambia, esa parte no cambia. Y da el significado semántico, el significado de sentido que tiene la palabra. Y por otra parte, que es el morfema o desinencia, que es la parte que cambia y que da el significado gramatical. Entonces, hay una palabra que cambia y una palabra que no cambia. La palabra que no cambia es el lexema o raíz, eso no cambia. Lo que cambia es la desinencia o el morfema, que es lo que me dice el significado gramatical de esa palabra, de ese sustantivo. Hay 5 casos. Nominativo, o sea que número ya tenemos idea de lo que es. Número, singular o plural, o es uno o son varios. Género, puede ser femenino, masculino o neutro. Neutro es cuando no es ni femenino ni masculino. Y caso. Caso pueden ser estos 5 casos que están acá abajo. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Vamos a ver a qué se refieren estas cosas, porque son nombres que quizás a nosotros nos resulta un poco difícil, porque en nuestro idioma esto no existe. Pero vamos a simplificarlo lo más que se pueda para que lo podamos entender bien y no es una cosa que no se pueda entender. Vamos a ver acá unos ejemplos. Por ejemplo, la palabra per. Tengo per, y la terminación, este sería el lexema o raíz, per, y esta sería la terminación, o, el morfema o la desinencia. La o indica que se trata de un sustantivo masculino y que se trata de un animal solo. O sea, que se puede decir que es un sustantivo singular masculino, porque es perro. Perro. Si yo digo perro, es sustantivo masculino, porque es perro. Si fuera perra, sería femenino. Y aparte es singular, porque si fuera plural, sería perros. Terminaría en la S. En el sustantivo niñas, tengo acá la raíz o el lexema o el tema, que es niña. A eso le agrego a, que es femenino, y le agrego la S, y se trata de un sustantivo plural, niñas, plural, porque son muchas, niñas, y aparte es femenino, niñas, las niñas. Seguimos. Los casos. Las desinencias, o sea, los morfemas finales, las terminaciones de las palabras, para hacerlo más sencillo, cómo terminan los sustantivos, cómo terminan en griego, nos indican el número, el género y el caso. Esto era lo que habíamos estado diciendo recién.
la terminación o la desinencia es lo que nos indica el número, el género y también el caso, o sea, el lugar que ocupa en el enunciado, en la oración o en la cláusula. El caso indica el lugar gramatical de una palabra en una oración o enunciado. Los casos pueden ser, ya estuvimos mirando en la otra slide, ya estuvimos mirando que era nominativo, genitivo, dativo, acusativo o vocativo. Son 5 los casos. Y con la terminación de la palabra, ustedes pueden saber si está en nominativo, genitivo, dativo, acusativo o vocativo. Continuamos y vamos avanzando. Hay 3 géneros en los sustantivos, ya lo estuvimos viendo. Masculino, femenino y neutro. Todas estas cosas que estamos repitiendo sirven para que queden mejor grabadas en nuestra mente. Está dicho de diferente manera, para que queden mejor grabadas. La mayoría de los sustantivos de la segunda declinación, que es la que estamos estudiando nosotros, porque ya dijimos que era la más fácil, y los sustantivos, la mayoría en el griego koiné, pertenecen a la segunda declinación, terminados en os, son masculinos. Los sustantivos de la segunda declinación terminados en on son neutros. En el vocabulario, en los diccionarios, el artículo después del sustantivo, ustedes van a ver cuando se fijen en un diccionario, van a ver que después del sustantivo aparece el artículo, indica el género de ese sustantivo. Si es o, jo, por el artículo, jo, por el espíritu rudo, jo es masculino. Si es femenino. Si es to, es neutro. Continuamos. Bueno, acá tenemos una tabla de ejemplos. Y acá podemos ver la cantidad, las terminaciones de ellos. Dulos. Dulos, quiere decir siervo. Vieron que termina en sigma, pero para nosotros sería plural, porque termina en una sigma, pero en el griego koiné no, es singular. Termina en os, pero es singular. Quiere decir siervo. Y es masculino, pues ya vimos que terminaba en os. Adelfos también termina en sigma, pero es singular también, porque termina en os. Quiere decir, hermano es masculino y es singular. Se refiere a un hermano solo. Anthropoi, hombres. Miren la terminación. Hombres es masculino, plural. Si fuera singular, terminaría en una sigma acá. Pero es poi, termina en hoy. Entonces es plural. Cardía es corazón. Es femenino y es singular. Y tegnon es niño y es neutro y es singular. Es el niño, tegnon, niño, neutro, no es ni masculino ni femenino, es neutro y es singular. Vamos a continuar. A ver.
Bueno, vamos a ver ahora los casos. Acá están los 5 casos. Nominativo, vieron que están acá en negrita. Caso nominativo, caso genitivo, caso dativo, caso acusativo, caso vocativo. Acá están los 5 casos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a aprenderlos en este orden, que me parece que es la manera más fácil para aprenderlos. Caso nominativo. ¿Cuándo el sustantivo está en caso nominativo? Cuando el sustantivo está en caso nominativo, por lo general, se usa como sujeto de la oración. O sea que ocupa el lugar del sujeto, es de lo que habla el verbo. Generalmente es de lo que habla el verbo. Ocupa el lugar del sujeto. Por eso se llama nominativo. Es nominativo este caso. El sustantivo está en el lugar del sujeto, es el sujeto de la oración. Caso genitivo. Cuando se encuentra el sustantivo en esta clase, en este caso genitivo, en general se usa con valor adjetivo. Pasa a ser como un adjetivo y complementa al sustantivo. Está complementando al sustantivo. Entonces es genitivo, se llama genitivo, caso genitivo. Tiene valor adjetivo, está complementando al sustantivo. Vamos a ver ahora después algunos ejemplos sobre esto. Caso dativo. Cuando se encuentra el sustantivo, en esta clase se usa para expresar el beneficio o daño de la acción del verbo. Generalmente es el complemento indirecto. Puede traducirse por a, o para, o hacia. Ahora lo vamos a ver también en algunos ejemplos. Caso acusativo. Cuando el sustantivo se encuentra, en este caso, recibe la acción directa del verbo transitivo. Es decir, en este caso acusativo, el sustantivo está recibiendo la acción del verbo. En este caso se llama transitivo. Cuando hay un sustantivo acusativo, el verbo es transitivo. Y generalmente es el complemento directo de la oración. Se le llama complemento directo. Ahora vamos a ver cuál es, cómo es. Vamos a ver unos ejemplos ahora después. Caso vocativo. Cuando el sustantivo se encuentra, en este caso, invoca o llama la atención de una persona o animal u objeto personificado. Vocativo es cuando llamo a una persona. Juan, Pedro, o cuando llamo al perrito, cuando lo llamo, eso es vocativo, lo estoy llamándole la atención, le estoy diciendo que venga o que no haga lo que está haciendo, lo llamo. Pedro, Juan, eso es vocativo. Cuando es vocativo no lleva artículo. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver acá. Casos, los 5 casos. En singular, la traducción, el plural y la traducción. Acá tenemos la traducción. Entonces tenemos los casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. El nombre de los casos se los van a tener que aprender de memoria, porque eso nos va a facilitar después para poder seguir avanzando. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos en singular. Por ejemplo, hologos es la palabra. Sería, en una oración sería el sujeto, la palabra. La palabra. Hologos, la palabra. Está en singular, la palabra. Acá lo tenemos en plural. Oí, logoi. Fíjense que esto, el artículo, acompaña la terminación del sustantivo. Hoy, hoy. Hoy, logoi.
Y acá, las palabras, hoy logoi, las palabras, es plural. Acá tenemos el genitivo. Genitivo sería como un adjetivo que complementa al sujeto. Entonces digo, tu logo, de las palabras, de la palabra, acá está, es singular esto, singular, vamos a sacarle acá de la palabra, esto es singular, está mal escrito acá, es singular, de la palabra, y acá sería en plural, de las palabras, ton, logon, de las palabras, ton, logon. Fíjense en la terminación, vieron que termina igual, on. Y acá, u. Tienen la misma terminación. Acá también la misma terminación. Acá es jo, os. Acá es u. Acá es on. De las palabras. Acá es de la palabra. Acá es dativo. Dativo es complemento indirecto. Complemento indirecto. El sustantivo está complementando al verbo. Complementando al verbo y recibe directa o indirectamente la acción del verbo. En este caso es el complemento indirecto. Indirectamente lo recibe. Por ejemplo, to, logo, a la palabra, tois, logis, a las palabras, acusativo, ton, logon, la palabra, tus, logus, las palabras. Esto es acusativo, acá está en complemento directo, usado como complemento directo. Como complemento directo. Ton, logon, la palabra. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? La palabra, complemento directo. Recibe la acción del verbo. ¿Qué es lo que dice? La palabra. ¿Qué es lo que está diciendo? Las palabras. Fíjense en que las terminaciones on, y acá us y us, la terminación es la misma. El artículo acompaña al sustantivo en la terminación, terminan igual. Acá es la palabra, una sola, y acá es plural, las palabras. Y acá es vocativo, no tiene artículo. Logue, la o palabra, o la palabra. Logue, es como una exclamación, como algo de admiración. Me admiro por la palabra. O palabra, logue. Logoi, o palabras. Esto está en plural. Fíjense que tiene la misma terminación de acá. Es prácticamente lo mismo, pero acá no tenemos artículo. Acá hay artículo y acá no hay artículo. O palabras. O palabras. Bueno, seguimos. Continuamos. ¿Cómo se dicen en griego koiné? Pedro. ¿Cómo se dice Pedro? Petros. Petros. Muy bien, Petros. A ver si lo podés decir antes que yo lo diga. Felipe. ¿Cómo se dice Felipe en griego koiné? Filipos. Muy bien. Siervo. Logos. Dulos, siervo, dulos. Me confundí con palabra, logos. Palabra, logos. Siervo, dulos. Hermano. ¿Cómo se dice hermano? Hermano.
¿Cómo se dice corazón? ¿Cómo se dice Nicodemo? ¿Cómo se dice apóstol? ¿Cómo se dice mundo? ¿Cómo se dice hola? Hola, Jaire, Jaire. A ver si tú podés recordar todas las palabras. Todas las palabras. Petros, Filipos, Dulos, Logos, Adelfos, Cardía, Nicódemos, Apóstolos, Cosmos, Jaire. Continuamos. Bueno, acá lo tenemos. Los artículos, declinación del artículo. El artículo es lo que acompaña al sustantivo. El o las, lo tenemos acá. Nominativo, en el caso del nominativo es jo, que es él. Él. Hoy, los, tú, del, ton, de los, to, para él, tois, para los, ton, él, acusativo. O sea que está como en el complemento directo, acompañando al sustantivo en el complemento directo. Termina en on. Esta es una terminación clásica del complemento directo, y tus también. Tus quiere decir los. Y el vocativo, que no tiene artículo. Por lo tanto, no tenemos que pensar en el artículo acá, porque la declinación del artículo no existe. Vamos a continuar acá. Los ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos. Y acá vamos a ver los artículos y el sustantivo de acuerdo al lugar que ocupan en la oración. Hoi adelphoi, tu, Kyriou, legusi, ton, logon. Fíjense, acá este artículo es muy parecido, las mismas letras que acá al terminar este sustantivo. Y se trata del sujeto, y está en plural, los hermanos, adelphoi, hoi adelphoi, tu, Kyriou, del Señor, están complementando a hermanos. Entonces, como está complementando al hermano, ¿qué es? Está complementando a hermanos. Tiene valor adjetivo. Entonces, ¿qué es? Vamos a mirar acá. A ver. Vamos a mirar acá. La primera palabra era esta, muy similar a esta, que estaba en plural. Y lo otro que está complementando es esta palabra, que es genitivo, el genitivo, que es un adjetivo que está complementando al sustantivo que es el sujeto. Vamos a ver de nuevo acá la oración. Los hermanos del Señor, del Señor están complementando a hermanos, no son cualquier hermano, son los hermanos del Señor. Acá está el verbo, legusi. Dicen, ton logon. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Cuando me contesta qué es lo que, es complemento directo. Acá termina en on, complemento directo. ¿Qué es lo que dicen? Dicen la palabra. Entonces esto es complemento directo. Y entonces acá tenemos sujeto. Acá, el adjetivo que complementa hermanos. Y acá acusativo que es el complemento directo. La
palabra. ¿Qué es lo que dicen? La palabra. Vamos a ver acá. Eje, tiene. Ho Kyrios, el Señor. Ton Arton. Tiene el Señor el pan. ¿Y cuál es el sujeto acá? El Señor. Ho Kyrios, el Señor. El Señor tiene. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Le preguntamos al verbo, ¿qué es lo que tiene? El pan. Esto es complemento directo. Ton Arton. El pan. ¿Qué es lo que tiene el Señor? El pan. ¿Cuál es el sujeto? El Señor. ¿Hay algún complemento del Señor? No, no tiene complemento. Dice solamente el Señor. No es el Señor nuestro, no es el Señor de los apóstoles, no es el Señor simplemente. El Señor tiene, ¿qué es lo que tiene? El pan, complemento directo. Recibe la acción directa del verbo, transitivo. El verbo es transitivo porque tiene complemento directo. Acá, hoi adelphoi blepusi. Los hermanos, vieron que terminan hoy, que vimos que era plural. Está en sustantivo plural. Y forma parte del sujeto. Los hermanos, blepusi, ven. Los hermanos ven. Acompaña, el artículo acompaña al sustantivo. La terminación vieron que es igual, ¿no? Hoy. Vamos a ver si tenemos, ¿qué más tenemos acá? A ver, esto otro. Otros ejemplos más. A ver. Ei, ho, míos, tu, deu. Ei, ho, ius, tou, deu. Eres. Miren acá, miren este signo para terminar. Es el signo de pregunta. ¿Eres el Hijo de Dios? Eres el Hijo de Dios, de Dios. Esto está complementando al sustantivo. El hijo, ¿cuál hijo? No es cualquier hijo. Vamos a ver acá donde lo teníamos. A ver acá. El hijo, genitivo, de Dios. No es cualquier hijo, está complementando al sujeto. No es cualquier hijo. ¿Cuál hijo es? El Hijo de Dios. Vamos a ver entonces de nuevo acá. No, este no era acá. ¿Eres el Hijo de Dios? Y acá. Oí, didaskaloi, eisin, diaconoi, tu, Kyriou. Los maestros son, el verbo, son, acá está el verbo. Lo que nos facilita a nosotros, lo que tenemos que saber siempre es ubicar el verbo. Eisin es el verbo. Son, ¿qué son? Diáconos del Señor. Los maestros son diáconos del Señor. Diáconos no son cualquier clase de diáconos, son diáconos del Señor. Está complementando, acá están complementando a diáconos, no son cualquier clase de diáconos. Son diáconos del Señor, acá del Señor,
del Señor está complementando a diáconos. A ver qué tenemos más. Acá otros ejemplos. Jaire Marque. Acá este Marque es el último ejemplo que habíamos visto nosotros. Es vocativo. Es vocativo. Vocativo, miren acá. Vocativo, vocativo, vocativo. No tiene artículo. No tiene artículo. A ver si lo vemos acá. Acá. No tiene Jaire Marque, Marque. Marque es Marcos también, pero como está ocupando el lugar de vocativo, es un vocativo, termina en esta letra, no termina en os. No es Marcos. No es Marcos. No está en nominativo. Está en vocativo. Por eso termina en esta letra. Hola Marcos. Jaire Marque. Petros, blepeiton, anthropon. Pedro, acá sí, está en nominativo, Pedro, porque es sujeto, Pedro, es sujeto. Blepei, ve, Pedro ve. Ton, anthropon, al hombre. Ho adelphos, blepei, ton, anthropon. El hermano, ho adelphos, el hermano, está en nominativo, blepei, ve, ton anthropon. ¿A quién ve? ¿A qué es lo que ve? Al hombre. Ve al hombre. Esto es complemento directo. Ve al hombre. Acá también. Pedro ve al hombre. El hermano ve al hombre. Ve al hombre. Complemento directo. ¿Qué es lo que ve? Ve al hombre. Y acá, ¿qué es lo que ve? Ve al hombre. Complemento directo. On. O sea que termina en on, es acusativo. Es el caso acusativo, que es complemento directo. A ver, ¿qué tenemos más acá? Bueno, acá tenemos unas palabras nuevas, un vocabulario nuevo para aprender, para recordar, para repasar, para estudiar y para escribir mucho. Tecnon, niño. Tempo, envío. Macarios, feliz. María, Calos, bueno. Quipos, huerto. Arnión, cordero. Cacos, malo. Miren, acá hay dos palabras parecidas, pero significan lo opuesto. Calos es bueno. Y cacos es malo. Miren, cambia con una letra sola. Cacos es malo. Capa, cuando tiene la capa, las dos capas es malo. Cuando tiene una capa sola y la otra es la lambda, es bueno. Calos es bueno y cacos es malo. Bueno, acá tenemos otras palabras más para repasar, para que ustedes las vayan escribiendo, para que ustedes vayan reconociendo todas estas palabras. Y bueno, vamos a dejar acá, vamos a orar y que Dios los bendiga, que tengan muy felices vacaciones. Y cualquier duda, por favor, llámenme y vamos a estar viendo, repasando y estudiando juntos. Que Dios los bendiga grandemente. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis alumnos, que tú seas glorificado en todo momento. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pedimos también una bendición especial para el Instituto Logos Dabar, para nuestro director, Hugo Peraza, y para los profesores que están dando clase, que tú los bendigas, y para cada uno de los alumnos. Felices vacaciones. Que Dios los bendiga. Amén.